Hola, hola a todas, bienvenidas al canal de Crochet Moderno. Muchas gracias por estar aquí hoy. Hoy les traemos el tutorial de este bonito suéter. Ya saben, si les gustan nuestros videos pueden suscribirse, pueden dar like, comentar o compartirlo. Vamos con el paso a paso. Para este suéter voy a estar usando yo esta marca, es marca Carineta. Este hilo es para tejer con gancho de 3.5, aguja de 3.5, pero en mi caso yo voy a ocupar una aguja del 6, porque me gusta a mí que mi tejido quede flojo. En cuestión de suéter me gusta que quede flojo. Yo voy a utilizar seguritos o marcadores o una hebrita de hilo, lo que ustedes tengan. Vamos a necesitar algunos 4 y también se necesita un diagrama de corazón cuadriculado. Ustedes pueden encontrar el suyo en internet, nada más buscan corazón cuadriculado o corazón para C2C y así lo encuentran. También en la descripción yo les dejo el link a la página de Facebook o a la página de Instagram, donde les voy a subir las imágenes y ya ustedes deciden si lo imprimen o lo ven directo del celular. Les voy a dejar este tamaño, uno más grande y uno más pequeño, dependiendo del corazón que ustedes necesiten o el que elijan para hacer su suéter. Vamos a iniciar con un nudito deslizado y vamos a hacer 5 cadenas. Si ustedes quisieran un cuellito más amplio o un cuello de tortuga, van a realizar más cadenas dependiendo el ancho que ustedes lo quieran. Nos vamos a saltar esta última que hicimos y en estas 4 vamos a tejer un punto deslizado. Hacemos una cadena, giramos y en este punto, aquí, vamos a tejer punto deslizado pero solo en esta hebrita. Al girarlo es la hebrita de afuera. Así. Y de nuevo va a ser punto deslizado. En el que sigue lo mismo, tomamos solo la hebrita de afuera, esta de afuera, y de nuevo punto deslizado. En la que sigue igual, la hebrita de afuera y hacemos punto deslizado. Y en la última igual, solo la hebrita de afuera y hacemos punto deslizado. Hacemos una cadena, giramos y hacemos lo mismo, solo tomando la hebrita de afuera, hacemos punto deslizado. Solo en la de afuera y así por los 4 puntos. El último de acá, igual solo la hebrita de afuera y un punto deslizado. Una cadena, giramos y lo mismo, solo la hebrita de afuera y punto deslizado. Este es el punto resorte y vamos a continuar haciendo esto hasta que quede una tira larga que va a ir alrededor de nuestro cuello y que sea suficientemente grande al estirarse para que por ahí se pueda entrar el suéter, para que por ahí quepa la cabeza. Entonces vamos a tejer este mismo punto hasta que tengamos una tira larga. Cuando ya tienen su tirita completa, recuerden asegurarse que sea de la medida de su cuello y que al estirarse quepa muy bien la cabeza. Aquí ya tejimos los 4 puntos, 1, 2, 3 y 4.
Ya no vamos a hacer cadena. Vamos a meter directamente aquí en el cuarto, igual en la pura cadenita de afuera. Aquí, así. Asegúrense que quede derecho aquí, no les vaya a quedar torcido ni nada. Y de este lado también tenemos 4 hebritas en la de acá. Aquí metemos la aguja y vamos a sacar la hebra con punto deslizado hasta afuera. Igual en el que sigue van a tomar igual solo la hebrita de afuera, esta, acá en la que sigue, esta de aquí, y sacan con punto deslizado. En la otra también solo en la hebrita de afuera, acá en la que sigue y punto deslizado, y en la última lo mismo y sacan con punto deslizado. Así ya se cerró, pero vamos a girar porque eso va a quedar por el lado revés. Ya tenemos aquí nuestra rueda. Vamos a hacer 2 cadenas y vamos a hacer punto medio alto en estos hoyitos de aquí. Vamos a rodear todo con punto medio alto. Aquí luego está el primero. De este lado aquí está el otro. Es un punto por cada vuelta que hicimos. Aquí está el otro. Aquí. Y lo mismo, punto medio alto. Aquí está el que sigue. Así se van a ir por todos estos hasta dar la vuelta y llegar de este lado. Al llegar ya de este lado y tejer aquí en la última hebrita que tenemos, buscamos acá las 2 cadenas que hicimos primero y aquí en este punto, ahí vamos a cerrar con punto deslizado. Este punto deslizado que hacemos al momento de hacer la otra vuelta no lo vamos a tejer, se va a quedar así, porque si lo tejemos es ahí donde empiezan los aumentos, en estos puntos deslizados. Entonces en la siguiente vuelta no se teje. Vamos a hacer 2 cadenas otra vez. Estas 2 cadenas serían el punto de este punto. Entonces vamos a trabajar en este que sigue, haciendo punto medio alto igual, pero tomando solo la hebrita de afuera. Y el punto que sigue, este de acá, vamos a hacer igual punto medio alto, pero tomando solo la hebrita de adentro, esta de acá. Hacemos 2 más, el siguiente tomando la hebrita de afuera nada más. Y el que sigue tomando solo la hebrita de adentro. Con esto tendríamos 5 puntos contando estas 2 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. El siguiente punto va a ser aumento. Si este punto que terminamos acá lo hicimos en la hebrita de atrás, en el siguiente punto en el que va un aumento vamos a iniciar con un punto en la hebrita de afuera y otro punto ahí mismo, pero en la hebrita de acá de adentro, en esta. 2 aumentos así van, un punto en la hebrita de afuera y un punto en la hebrita de adentro. Acá el segundo punto del aumento aquí fue en la hebrita de adentro, entonces el punto que sigue va a ir en la hebra de afuera. Así hacemos 5 más, este es 1, el que sigue en la hebrita de adentro serían 2,
el que sigue en la hebrita de afuera serían 3, el que sigue en la hebrita de adentro serían 4 y el que sigue en la hebrita de afuera serían 5. Después de esos 5 puntos va a seguir otro aumento. Como este último fue en la hebrita de afuera, el primer punto del aumento va a ir en la hebrita de adentro. El segundo punto del aumento, que sería un punto en ese mismo punto, pero en la hebrita de afuera. Y como el segundo punto de aumento fue en la hebrita de afuera, el siguiente que vamos a hacer va a ser en la hebrita de adentro. El siguiente en la de afuera. Y así nos vamos a ir otra vez haciendo 5 puntos y un aumento. 5 puntos y un aumento, intercalando un punto en la hebrita de adentro y otro en la hebrita de afuera. Recuerden, 5 puntos y un aumento, así hasta dar vuelta hasta acá. Con la vuelta que hicimos de 5 puntos y un aumento, va a ir quedando como circulito. Al llegar acá, recuerden que esta es la del punto deslizado. De aquí partimos 2 cadenas. En esta no se hace nada. Acá en estas 2 cadenas, en este punto de aquí, vamos a cerrar igual con punto deslizado. Hacemos 2 cadenas. Estas 2 cadenas serían el punto de aquí. Vamos a iniciar en este punto haciendo casi lo mismo. Sería un punto en la hebrita de afuera y en el siguiente punto en la hebrita de adentro. En esta vuelta no vamos a hacer aumentos. Esta vuelta va a ir con un punto en cada punto, pero uno va a ser en la hebrita de afuera y el otro en la hebrita de adentro. Así vamos a completar esta vuelta de un punto en cada punto hasta llegar de este lado. Después de terminar esta vuelta de un punto en cada punto, sigue quedando todo circular. Ya cerré aquí con punto deslizado y vamos a hacer otra vez una vuelta que va a llevar 5 puntos y un aumento. Estas cadenas recuerden que son el punto de aquí, el siguiente punto va aquí y sería en la cadena de afuera. El siguiente punto va aquí y sería en la cadenita de adentro. El siguiente va aquí y sería en la cadenita de afuera. El siguiente aquí sería en la cadenita de adentro. Llevamos 1 con estas 2 cadenitas, 2, 3, 4, 5. El siguiente punto sería un aumento. Como este que hicimos acá fue en la cadenita de adentro, el primer punto del aumento va a ir en la cadenita de afuera. Y el segundo punto del aumento va a ir aquí en la cadenita de adentro. Así hacemos el aumento. Como el segundo punto del aumento va en la cadenita de adentro, el siguiente punto que hacemos va en la cadenita de afuera. El siguiente va en la cadenita de adentro. Así vamos a hacer de nuevo 5 puntos, un aumento, 5 puntos, un aumento. Y vamos a continuar la vuelta toda con 5 puntos y un aumento hasta llegar aquí. La siguiente vuelta, toda esta de este lado, va a ser de un punto en cada punto, igual alternando un punto en la cadenita de adentro, un punto en la cadenita de afuera. Y la vuelta que sigue, así se van a ir alternando las vueltas. Una vuelta de un punto en cada punto y la vuelta que sigue de 5 puntos y un aumento. Así van a hacer hasta completar un círculo que al colocárselo a ustedes, cuando ya se lo coloquen, esta parte le llegue justo a los hombros. Cuando tengan esa medida, entonces le seguimos. Como les decía con su tejido, el primero, la tirita que hacen al principio, que quede aquí con el cuello. Ya ustedes deciden qué tan grande o qué tanto va a colgar. Y así como van a ir tejiendo, se va a ir haciendo un círculo que al momento de medírselo les tiene que llegar justo a esta parte del hombro y acá.
algo así van a ir tejiendo su círculo hasta que les llegue a esta medida a los hombros. Aquí así les voy a decidir cómo continuar. Cuando ya tienen completo así su tejido, que les llegue al doblarlo, se lo miden y les llega aquí hasta los hombros. Yo en total tengo 10 vueltas. Desde aquí, desde que hicimos el resortito, cuando lo cerramos, la primera vuelta que hicimos, desde ahí hasta acá son 10 vueltas las que yo hice. Cuando ya está así, te lo vas a medir. Esta punta son las que te tienen que llegar acá. Y de este lado igual te llega en este otro hombro. En total, en todo aquí alrededor, yo tengo 202 puntos. También tienen que contar todos los que tienen en total. Al momento de medírselo, van a poner un marcador aquí, en esta parte, y otro marcador aquí. Cuando se lo quitan, entonces van a contar los puntos que tienen de aquí a aquí para hacer su división. En mi caso, cuando yo me lo medí y lo puse mis marcadores aquí, en esta parte yo tengo 60 puntos. Entonces por la parte de atrás también tendré otros 60. Van 120. Me van a sobrar 41 y 41 para tener de aquí hasta la parte de atrás, porque vamos a poner 4 marcadores. Así como son estos dos por enfrente, van a ser 2 por atrás. Entonces, como yo tengo 60 puntos aquí, del mismo tamaño va a ser por la parte de atrás. Y el resto de los puntos se va a dividir mitad y mitad para esta partecita de aquí y de acá. Entonces en mi caso voy a tener 60, 60, 41 y 41. Para eso vamos a dividir esta. Le van a poner ustedes sus marcadores de los que tengan. Yo tengo seguritos. Para hacer su división van a iniciar con el primer marcador aquí donde cerramos la vuelta, que sería este, el primer punto. Y tal, esto va a quedar en la parte de atrás. Entonces, como yo les expliqué, en esta parte de aquí voy a tener yo en mi medida 41 puntos. Entonces de aquí voy a contar 41 puntos y voy a poner mi siguiente marcador. Este marcador ya tocaría aquí en la parte de enfrente. El siguiente sería para la parte de aquí enfrente, que yo en mi caso tengo 60 puntos. Entonces de aquí hasta el siguiente marcador, este de acá, cuento 60. Y después de este marcador, que sería esta otra parte, son otros 41, cuento 41 hasta acá. Y de este lado, que sería la parte de atrás, tendrá que haber otros 60. Al momento de doblarlo, nada más hago coincidir aquí mis marcadores y así es como quedaría. De aquí, de estos dos lados, de aquí a acá, vamos a seguir tejiendo el suéter. Y este pedacito sería para las mangas. Y este otro también sería para las mangas. Ustedes va a depender mucho al momento de que se lo midan. Si su suéter les queda cerrándole aquí, así lo tejen. En mi caso yo le voy a hacer una pequeña partecita que va a ir en la axila, esta partecita así, porque si lo cierro aquí directamente a mí me queda muy ajustado. Entonces esto ya va a depender mucho al momento que ustedes se midan, de las medidas que ustedes tengan. Si cuando se lo pongan así encima, estos aquí cierra bien, así van a continuar su suéter. Pero ya va a depender mucho de sus medidas. Inmediatamente de aquí, de donde va a continuar la vuelta, quedamos que este pedacito es el de la manga. Entonces voy a empezar a hacer yo el pequeño pedacito que voy a poner debajo de la axila. Y voy a hacer 2 cadenas que serían el primer punto alto. Y aparte yo voy a tejer otras 15 cadenas nada más. Con 15 cadenas yo voy a cerrar este pedacito aquí. Cuando ya tienen las 15 cadenas, son 15 y aparte las 2 que hicimos aquí al principio, o sea en total son 17.
van a pasar a su siguiente marcador. Acá está. Y ahí donde está el marcador van a hacer un punto medio alto. Ahí. Y ahora el marcador va a pasar aquí, a ese punto. El primer punto después de lo que es la axila se va a ir marcando. Y vamos a hacer un punto en cada punto alternando hebritas. Primero en la hebrita de afuera y el siguiente en la hebrita de adentro y el siguiente en la hebrita de afuera, y así van a hacer un punto en cada punto hasta llegar acá al siguiente marcador. Aquí donde esté el siguiente marcador vamos a hacer el último punto y en ese último vamos a volver a poner el marcador. Entonces, como aquí ya hicimos toda la parte de enfrente, acá ya tenemos el pedacito de la manga. De este lado igual vamos a hacer 15 cadenas. Y una vez que tenemos las 15 cadenas de este marcador, saltamos hasta el siguiente marcador, aquí, y hacemos punto medio alto. Este marcador ya se puede quitar. Los únicos donde vamos a conservar los dos marcadores va a ser acá en la parte de enfrente, este y este. En la parte de atrás no es necesario. Entonces de aquí hasta el último marcador o acá donde iniciamos, aquí vamos a tejer igual que acá, un punto en cada punto y alternando la hebra, un punto en la hebrita de enfrente y un punto en la hebrita de atrás. Como acá hicimos 15 cadenas y aparte otras dos, al momento de llegar aquí vamos a cerrar en la segunda cadena, porque estas dos las hicimos como primer punto, entonces al llegar aquí se cierra en la segunda cadena. Ya cuando cerramos aquí en la segunda cadenita, vamos a iniciar otra vez con 2 cadenas la siguiente vuelta, y en estas 15 cadenas que hicimos aquí vamos a hacer un punto medio alto, en total 15 puntos medios altos hasta llegar de este lado. Cuando ya tenemos aquí los 15 puntos que necesitábamos, 15 puntos en la cadena, esta es la parte de enfrente. Desde este marcador aquí hasta este otro de acá. En esta parte vamos a hacer la parte de enfrente. Ya podemos utilizar el diagrama. El que yo utilicé tiene 15 puntos aquí a lo ancho, pero como yo lo voy a utilizar a lo doble, entonces a lo ancho aquí tengo que contar 30 puntos, y esos 30 puntos los voy a tener que ubicar justo a la mitad, entre este y este otro segurito, justo a la mitad ubicamos 30 puntos y también los vamos a marcar para ahí con esos 30 puntos iniciar el diagrama. A ver, los marcadores van así. Tengo este y a partir de aquí, del que sigue y hasta acá, al lado del marcador, este es el del marcador hasta este. De aquí a aquí tenemos mis 30 puntos. Ustedes ya van a hacer sus medidas con el diagrama que necesiten. A mí me gusta hacer un corazón pequeño y ponerlo de a 2 puntos para que el punto puff no quede tan junto. Entonces, cuando vayan a hacer el cálculo del corazón que ustedes necesitan, recuerden que los cuadritos que tenga el corazón lo van a multiplicar por 2 para poder contar sus puntos. Mi corazón tiene 15 cuadritos, yo voy a contar 30 puntos. Como llevo mi tejido acá a esta altura,
Este marcador de las orillas yo ya lo puedo quitar, era solo para situar mi parte de enfrente. Entonces vamos a seguir haciendo los puntos de siempre. Punto medio alto, uno en la hebrita de afuera y el siguiente en la hebrita de adentro. Así recorremos con punto medio alto hasta aquí, que es antes de empezar el diagrama. Este sería el último que vamos a hacer. Cuando ya tejimos aquí el último, que es donde está el marcador, yo retiro aquí mi marcador ya y lo voy a colocar en este punto que acabo de hacer. Ahí. Entonces, fue este. De aquí en adelante vamos a comenzar el diagrama. Como lo vamos a tejer el corazón así, así va a ir el diagrama, al revés. El punto 30 serían estos. Entonces vamos a hacer la primera línea, que sería esta de aquí. Para eso, como el punto 30 va a llegar hasta acá y hasta acá, porque son 15 los cuadritos que tenemos aquí, multiplicado por 2, 30. Entonces nos vamos a saltar 2 cuadritos, que es lo equivalente a 4 puntos. 2 cuadritos que se saltan aquí serían 4 puntos que vamos a tejer acá. Como los cuadritos allí están en blanco, son 4 puntos que vamos a tejer normales. Es 1, 2, 3 y 4. 2 cuadritos acá, 4 puntos acá normales. Entonces son 1, 2, 3, 4 cuadritos acá que van a ir en punto puff o en punto bolita. 4. Acá serían 8. Pero los que son en punto bolita son así. El primero, vamos a tomar lazada y vamos a hacer como si fuéramos a hacer un punto alto, pero sin terminar. Lazada otra vez y ahí mismo, punto alto, sin terminar. Una vez más, punto alto sin terminar. Y punto alto sin terminar. 2, 4, 5. Esto lo vamos a hacer acá hasta que tengamos 6 hebritas aquí. Punto alto sin terminar. 2, 4, ya tenemos 6 hebritas aquí. Todo eso va en el mismo punto. Cerramos las 6 hebritas. Y antes de cerrar acá nos vamos a pasar al punto que sigue con un punto medio alto. Así. La bolita se hace hacia acá. Nada más la giramos para que quede ahí. Esta bolita y este punto medio alto de al lado son los 2 puntitos de un solo cuadrito. Entonces, digamos que un cuadrito aquí no lo vamos a llevar así, con una bolita y un punto medio alto en el siguiente punto. Estos dos equivalen a uno de acá. Si son en blanco, van a ser 2 normales, los que van a equivaler a un cuadrito en blanco de acá. Como acá tenemos que son 4, llevamos una, hacemos el que sigue. Son puntos altos sin terminar, en total son 5, llevamos 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí me pasé una hebrita. Ahí están. 5 puntos altos sin terminar, o lo que son 6 hebritas acá arriba. 2, 4, 6. Una vez que están así, jalamos la hebra por todas y antes de cerrar agarramos lazada y en el punto que sigue hacemos punto medio alto y volteamos la burbujita para que quede
hacia arriba. Aquí ya van 2, así vamos a hacer otras 2. Ya que tenemos aquí las 4 bolitas, van a terminar con el punto medio alto que va al lado de cada bolita. Acá en el diagrama, después de los 4 puntos, tenemos 3 así en blanco. Entonces acá van a ser 6 puntos que vamos a hacer normales, un punto en la hebrita de afuera y un punto en la hebrita de adentro. 2, 3, 4, 5 y 6. 6 porque acá en el diagrama nos pide 3. Entonces de ahí vamos a hacer otros 4 igual que acá, 4 en bolita. Y vamos a hacer lo mismo que de este lado. Para agarrar los puntos en bolitas y se agarran las 2 hebras. Hacemos 5 puntos altos sin completar. 2, 3, 4 y 5. Cuando tengamos 5 puntos altos sin completar o 6 hebritas aquí arriba, cerramos todo, agarramos lazada y en el punto de al lado hacemos un punto medio alto. Así. Y nada más volteamos para que quede la burbujita hacia arriba. Vamos a hacer igual otras 3 de estas, igual que acá, para que se vean 4 y 4 de este lado. Ya tenemos los 4 puntos, las 4 bolitas de este lado, igual que acá. Ya hicimos entonces estas 4 y vamos a hacer de nuevo 2 cuadritos en blanco que acá equivalen a 4 puntos normales. Recuerden que cada que yo digo normal sigue siendo punto medio alto, uno en la hebrita de afuera y el otro en la hebrita de adentro. 2, 3 y 4. Y si se fijan, quedó justo al lado de donde tenemos nuestro marcador, porque hasta aquí son los 30 puntos, ya este es el marcador. Vamos a continuar aquí toda la vuelta con punto normal, medio alto, uno en la hebrita de afuera y otro en la hebrita de adentro. Este marcador de este lado igual tampoco lo vamos a ocupar ya, era solo hasta que situábamos nuestra parte del medio y ya lo tenemos aquí con los marcadores. Recuerden que cuando hagan el punto de aquí, cambiar su marcador al punto que acaban de hacer, así como acá, que vuelva a seguir quedando el marcador en la vuelta que van. Llenamos de puntos normales por aquí, igual hacemos un punto en cada cadena, acá hasta cerrar la vuelta de este lado. Al cerrar aquí ya esta vuelta, ya regresamos, bueno, ya tejimos todo el punto medio alto, hasta aquí cerramos. Vamos a hacer una vuelta más de puro punto medio alto, pero la vamos a hacer al revés. Vamos a hacer 2 cadenas para iniciar y en lugar de seguir tejiendo redondo así como lo estábamos haciendo hacia este lado, vean, seguíamos hacia acá. Entonces esta vuelta vamos a voltear el tejido así y en lugar de seguirlo hacia acá con la manga lo vamos a seguir hacia acá, que va a ser lo mismo, un punto en cada punto, uno en la hebrita de enfrente y otro en la hebrita de atrás, solo que esta vez se va a tejer al revés, hacia este lado, girando. Vamos a tejer toda esta vuelta normal por el lado revés, así hasta acá. La otra manga la pasamos y cuando llegamos a la parte de enfrente donde están nuestras bolitas, vamos a hacer igual un punto en cada punto, pero al llegar aquí está la primera bolita, vean, ya vamos a hacer un punto tomando las 2 hebritas, uno aquí y el otro aquí. En la siguiente bolita, que es esta, hacemos uno aquí y otro aquí, y así vamos a continuar toda esta vuelta hasta llegar igual acá de este lado.
Ya finalicé mi vuelta, vean, inicié hacia este lado, terminé por acá, por el lado de la manga. Ya solo se cierra normal, aquí, con un punto deslizado. Y para hacer la siguiente vuelta, vean como les dije, acá donde están las bolitas, se hizo todo normal, un punto en cada punto, vean. Se agarraron las dos hebritas de este lado y las dos de este lado de cada bolita para hacer los dos puntos que van aquí. Esta vuelta es así, de un punto en cada punto. Al finalizar vamos a iniciar la otra vuelta igual con 2 cadenas y volvemos a girar hacia este lado. Entonces ahora vamos a iniciar igual un punto en cada punto, ahora hacia acá, hacia el lado de la manga, para volver a hacer la otra línea de bolitas acá. Muy bien, ya tejí punto normal, ya cambié mi marcador, ya hice el punto que va aquí, puse el marcador arriba. Entonces ahora sí, después de esta vuelta de punto normal, vamos a seguir con el diagrama. El diagrama nos dice, ya hicimos esta, una de punto normal, vamos por esta. Nos dice que tiene un cuadrito en blanco, va a ser equivalente a 2 puntos normales. Sería este 1 y este otro 2. Después de esos dos, vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 en punto bolita. Va a iniciar aquí. Hacemos 5 puntos altos sin terminar. Van 3, 4 y 5. O 6 hebritas acá. 2, 4, 6. Pasamos la hebra por todas. Agarramos lazada. Y en el punto que sigue hacemos un punto medio alto. Así. Y ya nada más lo abombamos hacia acá. Llevamos uno así. Vamos a hacer 6. Muy bien, y una vez que tenemos los 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, igual que acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá nos dice que hay uno en blanco en medio, que sería hacer 2 puntos normales aquí. Este es el del punto bajo que acompaña la bolita, entonces este y este van a ser normales. Uno en la hebrita de afuera y otro en la hebrita de adentro. Y después de estos normales o de este cuadrito en blanco, vamos a seguir igual con otros 6, igual que acá. 6 en bolita. Así van a completar sus 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y acá en los últimos dos, que es un cuadrito en blanco al final, sería hacer acá 2 puntos normales. Uno en la hebrita de afuera, otro en la hebrita de adentro. Y así vamos a continuar tejiendo ya toda la vuelta con punto normal. No olviden cambiar su marcador para que este no se les vaya perdiendo vuelta con vuelta. Terminan tejiendo normal hasta llegar acá. Al cerrar la vuelta ya de este lado, vamos a iniciar una vuelta más de puro punto medio alto. Hacemos 2 cadenas, vean, esta la traíamos normal hacia acá, hicimos las bolitas, terminamos aquí. Ahora esta vamos a girar así y vamos a continuar tejiendo hacia acá. Vean, acá está la manga, esta se teje ahora al revés, hacia este lado. Igual, un punto en la hebrita de afuera, uno en la hebrita de adentro. Va a ir normal, toda de punto medio alto,
Igual de nuevo al llegar acá, donde están las bolitas, acá esto lo van tejiendo como al revés. Entonces al llegar acá, de este lado se hacen igual, punto medio alto aquí, y en esta otra, aquí están, justo detrás de la bolita, están estos dos puntos, que es donde van a ir los dos puntos medios altos en esta vuelta. Y así van a continuar tejiendo para hacer la parte de enfrente. Siguiendo su diagrama, van a seguir haciendo las bolitas necesarias. Y ya vieron, una bolita y se teje así hacia este lado, una vuelta, perdón, se teje así hacia este lado haciendo las bolitas. La siguiente vuelta se teje al revés, hacia este lado. La siguiente la agarran otra vez bien hacia este lado para hacer las bolitas. Y la siguiente que estamos haciendo, que es la de ahorita, va a ser al revés, hacia este lado, hacia acá. Y la que sigue entonces ya la van a hacer normal. Al iniciar aquí, en lugar de iniciar hacia acá, ya inician hacia acá normalmente, hacia donde está la manga, hacia acá, para hacer la otra vuelta de bolitas que sigue siguiendo su diagrama. Así van a hacer las vueltas suficientes hasta que completen todo el diagrama del corazón, hasta llegar a la última bolita que hay abajo. Una vez que ya avanzaron todas sus vueltas siguiendo el diagrama, hasta llegar acá a la última bolita que hacen del corazón, ustedes ya tienen que medírselo a ver qué tan largos les queda y ya de ahí decidir si lo dejan así o le hacen más vueltas. Si le van a hacer más vueltas, pues es seguir el tejido normal Si lo quieren hasta ahí de largo, ya nada más falta tejer el resorte. Acá donde cerré la vuelta, yo hasta ahí lo voy a dejar. Para mí ya es suficiente porque no me gusta tan largo. Para tejer el resorte igual ustedes también van a decidir qué tan largo quieren el resorte. En mi caso yo lo voy a hacer nada más con 10 cadenas. Entonces una vez cerrando aquí solo voy a hacer 10 cadenas. Yo ahí tengo 10 cadenas. Así de ancho va a quedar mi resortito, el mío de abajo. Ustedes deciden si lo quieren igual, lo quieren más cortito, más largo. A partir de esas 10 cadenas, yo voy a hacer una cadena más y voy a regresar por las 10, saltándonos esa última cadena que hicimos. Aquí voy a regresar por las 10 con punto deslizado. Así por las 10 cadenas. Así regresé con punto deslizado por las 10 cadenas y al llegar aquí, al final, en estas dos que están aquí, en las dos hebritas, vean, aquí iniciamos y son inmediatamente las siguientes dos hebritas. Ahí van a meter su aguja y van a sacar un punto deslizado. En el que sigue, el punto de al lado igual, otro punto deslizado. Vamos a girar así y nos vamos a saltar estas dos, esta de aquí y esta de aquí. Los últimos dos puntos deslizados que hicimos los vamos a saltar y vamos a seguir acá agarrando la hebrita de afuera, igual como hicimos el resorte al principio, agarrando solo la hebrita de afuera. Recuerden, se saltan estas dos y en esta, en la tercera, solo la hebrita de afuera. Y ahí hacen lo mismo, un punto deslizado. Este sería el primero y en adelante van a recorrer los otros 9. Estarían haciendo de nuevo los 10 puntos de aquí del resorte. Aquí yo ya tengo enganchado el último, ya recorrí, vamos así
ya recorrí mis 10 puntos deslizados, este es el último. Hacemos una cadena, giramos el tejido y vamos a regresar igual con punto deslizado tomando solo la hebrita de afuera. Nos saltamos esta, la cadena que hicimos, y en el punto que sigue igual punto deslizado tomando la hebrita de afuera. En el que sigue igual punto deslizado con la hebrita de afuera, y así vamos a recorrer igualmente los 10 puntos hasta llegar acá. Ok, y al momento de recorrer los 10 puntos hasta acá, ya tenemos los 10, vamos a hacer lo mismo. A ver, aquí en este punto, este ya está agarrado, vean, es este. Vamos a pasar al que sigue y hacemos punto deslizado, y al que sigue igual punto deslizado. Vamos a girar y de nuevo, como la vez anterior, nos vamos a saltar estos dos, los dos que acabamos de hacer, este, y vamos a continuar el tejido acá haciendo punto deslizado, y vamos a recorrer con punto deslizado hasta acá. Y una vez que llegamos acá, damos vuelta de nuevo, hacemos punto deslizado otra vez, y de igual manera encajamos en los dos puntos siguientes. Este ya está encajado aquí y acá con punto deslizado para volvernos a regresar, y así vamos a tejer todo alrededor hasta llegar a este último punto de acá para terminar el resorte. Una vez que ya llevas todo tu resorte, ya es tiempo aquí de cerrar. ¿Ves? Ya regresamos aquí con los 10 puntos deslizados. Aquí está el punto donde se pegó, entonces acá en el que sigue igual hacemos punto deslizado, y en el que sigue aquí, que ya es justo al piecito de donde iniciamos, igual el siguiente punto. Vamos a girar y nos vamos a regresar con los 10 puntos deslizados, saltándonos estos dos que hicimos, igual solo en la hebrita de afuera, como lo hemos venido haciendo en todo el resorte. Así vamos a recorrer hasta acá. Al terminar aquí en el décimo, ya no va a ser necesario hacer una cadena. Vamos a girar y vamos a tomar de ese décimo punto igual la hebrita de afuera, y acá de donde iniciamos, ven, aquí están las hebritas. Acá vamos a tomar la primera hebrita que tenemos, que es esta aquí. Jalamos la hebra y lo cerramos con punto deslizado hasta afuera. Después el punto que sigue, acá, el punto número 9, igual solo la hebrita de afuera. Y la hebrita que sigue acá, tomamos esta, seguimos con esta. Igual punto deslizado hasta afuera. Después la que sigue, igual solo la hebrita de afuera. La hebrita que sigue acá. Y sacamos punto deslizado hasta afuera. Así hasta cerrar acá de este lado. Una vez que ya recorrieron por sus 10 puntos, ven, ya está completamente cerrado el resorte. Ya solo hacemos un nudito aquí, jalamos la hebra y perdemos todas las hebras. Muy bien, ahora vamos a tejer la manga. Vean, así está en la parte de enfrente, y vamos a ubicar justo la parte del medio aquí, para que la costurita vaya igual aquí por debajo de la mano. Aquí en medio, ustedes si quieren pueden contar los puntos, si no así, al tanteo que vaya más o menos a la mitad. Agarramos hebra, le hacemos un nudito y por aquí pasamos y hacemos nuestras primeras 2 cadenas, 1 y 2.
y empezamos a hacer puntos medios altos en las hebritas que siguen, que sería un punto en cada punto. Todo igual y normal. Aquí es solo una hebrita la que está disponible aquí porque es donde hicimos la parte que va abajo la axila, que hicimos 15 cadenitas. Por eso aquí es solo una hebrita la que va a estar. Así vamos a rodear con punto bajo todo alrededor. Al llegar aquí a la esquina, todavía me queda este. Al llegar aquí a la esquina yo voy a hacer dos, uno aquí y otro aquí de este lado, aquí en este huequito para que no vaya a quedar muy abierto. Y aquí ya empezamos con los puntos de alrededor. Vean, aquí ya tenemos dos hebritas. Dos hebritas, dos hebritas. Entonces aquí ya vamos a empezar el punto como lo hemos hecho. Un punto en la hebrita de afuera y otro punto en la hebrita de adentro. Así, uno en la de afuera y otro en la de adentro. Así vamos a ir rodeando ese punto hasta cerrar la vuelta de la manga aquí a la mitad donde empezamos. Una vez que recorres ya toda la vuelta así hasta acá, yo ya cerré. Entonces hacemos las vueltas como las hicimos acá, una al derecho y otra al revés. Al cerrar aquí vas a girar así, vas a girar así tu tejido, haces dos cadenas y inicias de nuevo el punto, uno en la hebrita de afuera y otro en la hebrita de adentro y uno en la de afuera, y así vas a continuar todo alrededor hasta volver a cerrar aquí. Una vez cierras, vas a volver a girar y vas a tejer de nuevo al revés, o sea, una vuelta va así. Al momento de cerrar, la siguiente la vas a iniciar hacia este lado, cierras y la que sigue la inicias hacia acá, igual como estábamos acá con los puntitos puff del corazón, una vuelta para un lado y la otra al revés. Igual van a hacer esto hasta que tengan las vueltas suficientes para su manga. Que las vueltas que hagan ustedes aquí no sea el tamaño total de la manga. Ustedes le dejan, se van a medir las mangas y lo dejan como hasta aquí, un poquito más, un poquito menos, dependiendo lo que ustedes quieran, igual de resorte, porque la manga también va a llevar un resorte, así como el que tejimos en la parte de abajo, así va a llevar un resorte la manga. Entonces ustedes ya vean qué tan grande lo quieren, qué tanto quieren tejer. Entonces así le continúan hasta aventajar su manga al tamaño que quieran su resorte. Una vez tengan su manga a la medida que necesitan, yo tejí aproximadamente 30 centímetros, me llega más o menos a esta altura. Entonces aquí yo ya tengo lo que yo necesito. Como les digo, ustedes vayan midiendo, es para que ustedes puedan hacer este suéter en la talla que quieran, por eso les doy medidas y no ni puntos ni vueltas. Pero cuando ustedes ya tienen su medida de la manga, entonces toca hacer solo el resorte, que en mi caso lo voy a hacer con 25 cadenas. Así como hicimos, igualito como hicimos acá al final del suéter, vamos a hacer este, nada más que el mío. Ya ven, al final del suéter yo solo lo hice con 10 cadenas, aquí va a llevar 25, este resortito va a ser más grande. Ya con las 25 cadenas hechas, se hace una extra y regresamos con punto deslizado, nos saltamos esta extra y regresamos aquí. En total hacemos igual 25 puntos deslizados, así hasta llegar acá. Ya que recorrieron con punto deslizado
sus 25 cadenas o las que sea que ustedes tengan. Como les digo, es igual que el resorte en la parte de abajo. Si ven, aquí está, en este punto que sigue, de aquí partimos, en este que sigue hacemos punto deslizado y en el que sigue al lado igual punto deslizado. Giramos, nos saltamos estos dos deslizados que acabamos de hacer. Aquí está este, y vamos a trabajar en la hebrita de afuera del que sigue, este. Y seguimos con punto deslizado solo en la hebrita de afuera. Igual vamos a recorrer los 25 puntos hasta acá. De nuevo regresamos con 25 puntos deslizados y tomamos de nuevo los dos que siguen con punto deslizado, sería este y este, estos dos, para continuar. Como les digo, este resorte es igual que en la parte de abajo, nada más que en mi caso yo lo hice más largo, ya ustedes verán de qué tamaño lo hacen. Y para cerrar, se va a cerrar también igual que como lo cerramos en la parte de abajo, exactamente lo mismo. Una vez terminada la manga, así como les dije, se va a cerrar igual que cuando cerramos esta costurita de acá, igual de afuera hacia adentro, así. De la misma manera vamos a cerrar esta, de acá hacia acá. Al concluir esta manga se van directo a hacer la otra. Recuerden que les quede igual, del mismo tamaño, igual acá, mismos puntos que hicimos acá, 25 o los que ustedes hagan, igual del otro lado, que les quede todo del mismo tamaño. Una vez terminado el suéter, así es como queda. Espero les haya gustado mucho este tutorial. A todas las que han llegado hasta aquí, muchísimas gracias. No olviden suscribirse, pueden dar like, comentar, compartir este video con todas sus amigas tejedoras. Nos vemos en otro tutorial.